Hablemos de Verdad, una iniciativa del Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria, la Comisión de la Verdad y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para hablar de verdad. Este ciclo en Red 57 permitirá reflexionar sobre la verdad en la transición del país, la misión de la Comisión de la Verdad, sus metodologías, alcances y preguntas, pero también sobre el papel de las universidades en los procesos de construcción de verdad como un bien público. Nuestro tema central de hoy, resistencias ante el conflicto armado. Quinto segmento de Hablemos de Verdad, aquí a través de la R57 1410 amplitud modulada 101.9 FM y las estaciones FM de este sistema de radio educativa en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. También en internet ustedes tienen la señal de la emisora cultural en el portal universitario uda.edu.co, en el home, en esa primera página que ustedes ubican al digitar la dirección, aparecen las señales 1410 amplitud modulada y 101.9 FM. También en la aplicación de Tuning y en el portal de Radios Colombia, radios.com.co. Resistencias ante el conflicto armado. Nos acompañan Catalina Cruz Betancourt, magíster en Educación y Desarrollo Humano del CINDE y la Universidad de Manizales y antropóloga de la Universidad de Antioquia, responsable de los procesos de diálogo social de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad, con amplia experiencia en procesos de formación y pedagogía alrededor de la paz, la memoria y los derechos humanos. Igualmente, hoy contamos con Daisy Hurtado Galeano, magíster en Ciencia Política y socióloga de la Universidad de Antioquia, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, con una amplia experiencia en procesos de construcción de paz, resistencias y procesos de formación con jóvenes y comunidades campesinas. Nuestra acompañante en la coordinación académica de este programa y del ciclo es Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Justamente a ella la saludamos inicialmente para comenzar ese segmento en la Red 57. Profesora Irene, como siempre, un placer contar con usted a través de ese espacio de la radio pública del Departamento de Antioquia. ¿Cómo le va? Hola Alex, buen día. Muy bien, gracias. Saludamos igualmente a nuestras invitadas de hoy, Catalina Cruz Betancourt, responsable de los procesos de diálogo social de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Catalina, bienvenida. Un placer contar con usted en la emisora cultural. ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta invitación. Aquí esperando para conversar. Y como dijimos, Daisy Hurtado Galeano, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, también nos va a acompañar en esta conversación de hoy. Profe, bienvenida. Tiempo sin escuchar en la emisora. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta invitación y bueno, por aquí muy bien, tratando de pensar estos asuntos que nos convocan hoy. Comencemos nuestro diálogo hoy con Catalina. En este caso, preguntándole a usted en qué consisten los procesos de diálogo social que desarrolla la Comisión de la Verdad. Sí, Alex, mira, en particular para la comisión, los procesos de diálogo social es la apuesta que tiene la comisión por lograr la escucha lo más amplia y plural posible, ¿cierto? Que nos invite como a varias dimensiones en relación a los objetivos estratégicos de la comisión y que busca sobre todo como identificar posibles transformaciones y acciones en pro de la movilización de la sociedad hacia la no repetición. Es lo que trata de hacer converger ese horizonte de lo que llamamos de transitar hacia la paz, ¿cierto? En el diálogo social es fundamental lo que tiene que ver obviamente con la participación lo más amplia, plural y equilibrada, ¿cierto? Con todos los actores con los que la comisión se debe relacionar y condiciones que nos permitan que la sociedad se prepare para recibir y apropiar, el informe final y las recomendaciones que en él, digamos, se consignen. Para nosotros, en particular, el diálogo social recoge los objetivos estratégicos del mandato, diferentes al del esclarecimiento, como son el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. Te puedo pues como contar con más detalle en particular, pero para nosotros es fundamental hablar alrededor de los, digamos, de lo que hemos planteado para este año, que si bien el COVID pues nos ha puesto unos retos enormes en términos de la acción, la apuesta, digamos, desde la comisión en el marco de diálogo social es precisamente tratar de que la sociedad reconozca, pero sobre todo rechace de manera contundente la gravedad de lo que nos ha sucedido en el marco del conflicto armado y de lo que nos sigue sucediendo. Si ustedes ven, la comisión no cerró y no dice que no se sigue manteniendo una serie de hechos alrededor del conflicto armado, entonces que lo conozcamos y lo rechacemos contundentemente.
seguir apostando a tratar de que los responsables directos e indirectos en el marco del conflicto armado reconozcan esos actos de manera voluntaria y obviamente se comprometan a dignificar a las víctimas, que las víctimas se sientan reconocidas, dignificadas, ¿cierto? De manera individual y colectiva. Obviamente para nosotros en los procesos de diálogo social eso es muy importante. Y pues seguir avanzando en lo que tiene que ver con la convivencia, fortalecer capacidades individuales y colectivas para el diálogo, el respeto a la diferencia, que es otro de los objetivos nuestros, aportar a la transformación pacífica de los conflictos y la convivencia en los territorios. Y pues obviamente motivar a las personas para que comunidades, sectores, instituciones y actores para que aporten insumos en claves de no repetición del conflicto armado y sus causas. Nosotros tenemos para eso diferentes, digamos, metodologías, unas como los reconocimientos que ustedes aquí pues en la ciudad de Medellín tuvimos, en particular el reconocimiento de niños, niñas, el reconocimiento de violencia sexual, ¿cierto? Diálogos para la no continuidad y la no repetición que por ejemplo tendremos en el Bajo Cauca en particular, participación en mesas, visibilización y digamos fortalecimiento de experiencias de convivencia y todo lo que tiene que ver con audiencias de escucha, en particular con esos sectores con los que todavía no hemos podido, digamos, relacionarnos. Dejaría por ahí, y si quieren ahora les cuento un poco más de diálogo social en Antioquia. Profesora Daisy, ¿qué lugar tiene la participación en procesos de construcción de memoria y de aportes a la verdad? Yo diría en primer lugar que contar con la participación de la ciudadanía en sus expresiones, pues tanto individuales como colectivas, ha constituido, digámoslo así, un camino para mostrar que a pesar de las inmensas heridas y de los daños causados por las guerras que hemos vivido, por esta guerra prolongada, digámoslo así también, muchas personas en este país no se han habituado a esas violencias y no se resignan o no nos resignamos a vivir de esa manera. Por eso yo creo que este país siempre ha tenido sujetos políticos que a pesar del miedo y del terror han sido capaces de denunciar esas rupturas del mundo de la vida que la guerra o los actores armados ocasionaron en sus vidas, en su mundo de vida, en sus relaciones comunitarias, en sus relaciones familiares, pero también, claro, no solamente las que ocasionaron los actores armados, sino también a todos aquellos actores no armados que han sido, digamos, el respaldo o bastión de esas violencias y de ese terror. Pero también, digámoslo así, para hacer memoria de ese horror, para que el Estado y la sociedad resarza y dignifique a las víctimas. Catalina ahora lo decía, pues esa necesidad y las comunidades y la participación de la ciudadanía ha sido muy importante también en hacer ejercicios de memoria, en hacer acciones colectivas de memoria de ese horror, con la idea de que el Estado pues, y la sociedad debe rezarse y dignificar a las víctimas y digámoslo también para recordarnos que eso no se puede repetir. Yo diría también que es un proceso que no empezó con el acuerdo de paz, ¿cierto? Que antes del acuerdo de paz firmado en 2016, las víctimas, las mujeres, los campesinos y muchas organizaciones sociales, comunitarias, ONG, han realizado un trabajo fundamental, vital, no solo para exigir y reclamar esa salida negociada del conflicto armado colombiano, sino que también pusieron, digámoslo, en el centro del debate y de la experiencia política la necesidad de la memoria, la necesidad de testimoniar ese horror. Y para eso hicieron ejercicios de memoria, a veces solos, pero muchas veces también acompañados por ONG defensoras de derechos humanos y también por la academia. Otras veces, bueno, como lo digo, también lo hicieron de manera solitaria y, digámoslo así, lo que uno encuentra en los territorios es con la voluntad, digamos, férrea de muchos líderes de algunas organizaciones comunitarias, de mujeres, de campesinos, que se propusieron registrar ese horror, ir registrando ese horror. Y sobre todo porque, bueno, tal vez tenían como la convicción de que las instituciones encargadas y responsables de hacer esos registros y las judicializaciones, si se quiere, muy probablemente irían a dejar por fuera, digamos, esa verdad o esa versión contada por las propias víctimas y contada por las organizaciones. Yo creo que, bueno, ya por supuesto en el acuerdo de paz, la participación, o sea, con el acuerdo de paz, la participación social y política
tiene un lugar específico que lo desarrolla en el punto 2 del acuerdo, pero es un eje, esa participación es un eje que atraviesa todos los puntos del acuerdo. Y por supuesto, en el de víctimas es donde aparece pues como claramente esa relación entre participación ciudadana de las víctimas, de sus organizaciones, donde se nombra directamente a las mujeres, a las organizaciones de mujeres, a los defensores comunitarios de derechos humanos, a las organizaciones y movimientos sociales, y digo yo que esa relación, que es en ese punto de víctimas donde aparece esa relación entre la participación de la ciudadanía con esos actores claros que nombre, que seguramente en el transcurso de lo que lleva la Comisión de la Verdad han aparecido nuevos actores, y ese sistema pues de integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y por supuesto allí pues la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Yo creo que este es un asunto muy importante de ese acuerdo de paz. Varias veces pues en lugares donde nos hemos encontrado con funcionarios del Instituto Kroc y de Naciones Unidas, pues nos han recordado que este es el primer acuerdo en el mundo que incluye la participación de la ciudadanía como pilar de sus procesos de verdad, ¿cierto? Y eso yo creo que es muy importante. Y en los últimos informes de seguimiento a los acuerdos han reconocido que buena parte de lo que se está logrando en la implementación del acuerdo, más allá pues de lo que tiene que ver con la reincorporación de excombatientes, ha tenido que ver con el papel, o sea, debido al papel de eso que se ha llamado la ciudadanía o la sociedad civil, que ha jugado un papel muy importante. Y tendremos que decir que es esta participación la que, bueno, más adelante seguramente lo podremos conversar más claramente, pero creo que es también esa participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, la que hará contribuciones o soportará la posibilidad de construir esas nuevas formas de relacionamiento que como sociedad se está construyendo y que la Comisión de la Verdad tiene pues en su mandato. Por supuesto, también la no repetición. Esa ciudadanía, digamos, partícipe de todo ese proceso es también la que es capaz de hacer las alertas necesarias cuando los enclaves autoritarios y guerreros perviven y vuelven a manifestarse, a atentar contra la sociedad, a atentar contra los líderes sociales. Es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Lo que seguimos viendo desafortunadamente. Entonces, para cerrar aquí esta primera parte, yo digo que, pues, por supuesto, se requiere que esa sociedad sea partícipe de la construcción del relato del pasado, pero que también, o sea, que también participe en ese futuro imaginado. Y yo creo que por eso esta parte del mandato es tan importante, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a imaginar ese futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esta sociedad deje de ver enemigos que enemigos a excluir, a eliminar y a exterminar, para poder construir, digamos, un proyecto de sociedad equitativa, con justicia social, en fin, creo que, bueno, dejaría por ahí por ahora. Mil gracias, profe, por esa reflexión. Quería seguir en esa vía. Conocemos pues varias de tus investigaciones y sobre todo las más recientes se centran en los procesos de resistencia de comunidades campesinas, particularmente lo que ha pasado con las comunidades del norte de Antioquia, de Ituango. ¿Qué aportes hacen esos procesos de resistencia de las comunidades campesinas a la construcción de paz? Quiero como plantear o empezar, digamos, esa reflexión con una frase que a mí me gusta mucho del profesor Alejandro Castillejo, cuando él dice que somos los seres humanos que habitamos mundos pequeños, los que le damos sentido a ese porvenir, a ese futuro en paz que trazó el acuerdo de paz. Y yo digo que, y me gusta porque, bueno, cuando he tenido la oportunidad de acercarme a ese mundo rural y campesino mediante el trabajo académico, con investigaciones, pues, que podríamos decir aplicadas o proyectos de extensión, me ha permitido entender que efectivamente los campesinos de esa ruralidad dispersa, que ocupa, bueno, una gran proporción del territorio colombiano, han tenido que resistir, por supuesto, a los actores armados y a la guerra, ¿cierto? Han tenido que desplegar siempre estrategias de resistencia a esos actores armados y a la guerra, pero sobre todo también han tenido que resistir a un modelo de desarrollo económico
que al estar basado en la industrialización y la urbanización primero, pues hace algún tiempo, en la década de los 60, de los 70 y los 80, y ahora pues en lo que rimbombantemente decimos el desarrollo, la sociedad de servicios y del conocimiento, pues son modelos de desarrollo que los ha excluido y los ha relegado. También han tenido que, o sea, pero además de resistir a eso, han tenido que resistir a una matriz de pensamiento y de cultura política que ha despreciado e infravalorado el campo, a los campesinos, a ese mundo, pues que no solamente, a ese mundo rural y campesino, que no solamente está conformado por los campesinos, por supuesto, también por los indígenas, por las comunidades afrocolombianas, ¿cierto? Por todas esas tradiciones y esas formas de relacionarse con la naturaleza que digo yo, pues el modelo económico, pero también nuestra matriz de cultura política los ha infravalorado y los ha, digamos, excluido. Y aquí, bueno, yo cada que me preguntan por este trabajo que hacemos en Ituango, pues siempre me gusta traer una frase que un campesino una vez nos decía, ¿cierto? Los campesinos hemos resistido a la guerra sembrando alimentos y hemos estado construyendo la paz también con lo que mejor sabemos hacer, cultivando cultivando la tierra, incluso antes de la firma del acuerdo de paz. Eso para mí fue revelador, ¿cierto? Y porque es cultivando alimentos como han podido resistir a los confinamientos de los actores armados, pero también a los confinamientos de los megaproyectos hidroeléctricos. Recordemos la crisis que generó Hidroituango en 2018 y lo que eso significó, digamos, el tiempo que eso significó para los campesinos y para la comunidad ituanguina en general, digamos, en términos de confinamiento. Bueno, y digámoslo así también, los campesinos, digamos, aunque no pudieran sacar los productos que comercializan, en este caso el café, que es su principal fuente o su principal producto en el mercado, o cuando tampoco podían bajar al pueblo para abastecerse debido a las restricciones a la libre circulación que imponen los guerreros y el desarrollo, ¿cierto? Aquí los proyectos de desarrollo también imponen y han impuesto restricciones a la circulación, pero cuando eso ha pasado, las huertas y los cultivos de pancoger que tienen los campesinos han estado ahí para garantizar la sobrevivencia, y yo creo que por ahí empieza la resistencia también. Creo que esa es una parte muy importante. Bueno, también obviamente se han organizado en asociaciones productivas, en cooperativas para promover formas alternativas de desarrollo, para intentar volver a la producción limpia, digamos, aquella que se vieron obligadas a abandonar luego de, pues, cuando en este país y en el mundo se impuso la mal llamada Revolución Verde, que estaba afincada en el aumento de la productividad y en el uso intensivo de los químicos, ¿cierto? También han estado pensándose en la diversificación, la soberanía alimentaria y el comercio justo. Entonces, miren que son procesos, digamos, a través de los cuales, con lo que hacen y con lo que, digamos, con lo que generan su sustento y sus medios de vida, han sido también se han organizado alrededor de eso. Finalmente quiero decir que, bueno, lo que también hemos encontrado en estos territorios es que a la par que se recrudecía el conflicto en territorios como estos, bueno, lo paradójico es que las organizaciones sociales no se cancelaban, ¿cierto? Surgían, y digámoslo, también hoy siguen surgiendo organizaciones para rechazar la violencia, para defender los derechos humanos, para reclamar acuerdos de paz, para reconstruir la memoria, para defender el territorio. Eso ha sido fundamental y todavía, ¿cierto? Todavía aparecen. Esas comunidades, digámoslo, también se han movilizado o han sido capaces de movilizarse, de marchar, de hacer vigilias por la paz, plantones culturales, días, digamos, han declarado días conmemorativos como el Día del Nunca Jamás en Ituango, o días conmemorativos por la muerte de un defensor de derechos humanos como el de Jesús María Valle, es decir, o las marchas del silencio, ¿cierto?, que activaron incluso en 2017, que desplegaron en 2017 cuando vieron que se estaba reactivando esas violencias desde mediados de 2017 y que parece que no quiere terminar de pasar en esta parte del norte de Antioquia.
Y bueno, lo que les quiero decir es que también, o sea, como estamos en lo que algunos han llamado un posconflicto violento, ¿cierto? También lo paradójico, y bueno, ya la profesora María Teresa Uribe, nuestra maestra, pues lo decía, ¿cierto? Paradójicamente, en medio de la violencia, este país ha construido organización social y movilizaciones. Total que incluso ahora, después de 2016, después de la firma del acuerdo, se siguen teniendo que movilizar los campesinos por el cumplimiento, los campesinos y las comunidades, por el cumplimiento de los acuerdos, contra la erradicación forzada, bueno, por el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Entonces son movilizaciones que están en el pasado, pero que se tienen que actualizar ante las condiciones tan adversas en las cuales se está teniendo que implementar, se está implementando el acuerdo. Mil gracias, profe. Yo creo que escuchándote y bueno, como en este recorrido que hemos hecho hoy, pues vemos justamente que aquí hay una sociedad civil, una ciudadanía que también se ha movilizado mucho, ¿cierto? Y en ese sentido creo que tiene mucha, digamos, como mucha coherencia y mucha lógica con lo que se propone desde Diálogo Social que ahora nos exponía Catalina. Quisiera justamente a Catalina preguntarle cómo se entiende la participación de estos distintos sectores que se movilizan, que resisten, que opinan en la Comisión de la Verdad. Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que decir es que para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la participación es un eje transversal, ¿cierto? Y dentro de la participación, las víctimas tienen un lugar central, ¿cierto? Eso está por mandato, creo que hace parte de la apuesta de manera clara y evidente, pues en lo que hemos venido haciendo. Y nosotros digamos que internamente lo entendemos como un proceso en el que distintos actores y sectores intervienen en el cumplimiento de todos los objetivos de la comisión, ¿cierto? Les decía ahora, nosotros tenemos muy fuerte toda la acción en relación al esclarecimiento de lo que nos pasó en el marco del conflicto armado, pero adicionalmente y todas las acciones que articula Diálogo Social que tienen que ver con reconocimiento, convivencia y no repetición, también, y ahí sí creo que ha sido mucho más evidente, se implica todo el tiempo buscar que estos actores diversos puedan participar de la mejor manera y lograr así esa participación. Y yo aquí siempre recuerdo, ahora de todas formas Daisy lo anotaba, y es que el mandato de la comisión es fruto de la sociedad misma, ¿cierto? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Sistema Integral, fue un debate bastante amplio de un año de duración, donde participan más el movimiento de mujeres, institucionalidad, si recuerdan los foros que hizo el PNUD. Entonces, esto tuvo una serie, digamos, de miradas que posibilitaron, previo digamos, al acuerdo mismo, digamos, fruto de eso sale gran parte de lo que nosotros como mandato debemos hacer, en clave, obviamente, de lograr alcanzar, digamos, de manera, digámoslo así, de manera real, efectiva, el derecho a saber la verdad que tiene las víctimas y la sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que hace parte siempre, pues que es importante siempre recordar que esa participación ha estado ahí en todos los niveles y que la participación tiene que ver con la posibilidad de expresar esos puntos de vista diversos que tenemos como sociedad, pero incidir en cada uno de los escenarios que la comisión crea en esos dos carriles, que es pues todo lo que tiene que ver con la investigación y el esclarecimiento de la verdad, pero todo lo que tiene que ver con el diálogo social y en particular esos aportes de los que también habla ahora Daisy, en relación a la transformación de esa relación, o sea, todo lo que tiene que ver con diálogo social, de cómo evidenciamos esas acciones de resistencia, esas acciones de convivencia que se han venido dando en los territorios, esos espacios de interlocución que se crearon en muchas zonas para mantener la vida, para mantener el tejido social o para reconstruirlo, para transformarlo, ¿cierto? Y también cómo vamos transformando esas relaciones que en algunos territorios están tan fracturadas por la desconfianza, por el miedo, por la ausencia o por la presencia tan parcial entre la sociedad y el Estado. Entonces, eso hemos intentado que la comisión entonces pueda promover esa participación de actores diversos, tanto en el esclarecimiento como son la recepción de informes, casos, testimonios, ustedes seguramente ya lo han escuchado mucho, pero también en los diferentes momentos que Diálogo Social tiene. Entonces, por ejemplo, en los espacios de escucha que tienen, sobre todo, que buscan esos actores más, digamos, más apáticos, más indiferentes, tratar de que lleguen ahí, entonces en algún sector del empresariado, algunos sectores de la
institucionalidad, ¿cierto? Tratar de que vayan llegando y irlo sumando a la conversación en particular. Entonces, poder reflexionar a partir de esas miradas distintas e ir consolidando los diferentes espectros. Hemos podido entonces conversar con muchas organizaciones de víctimas alrededor del reconocimiento, ¿cierto? Los procesos de reconocimiento de la dignidad de las víctimas implican que con ellos se conversa en particular en cómo se imaginan que el proceso de reconocimiento a la dignidad puede ser. Eso fue muy evidente para el reconocimiento de violencias sexuales, entonces que digamos, con ellos se construyen los diferentes momentos, cómo se realiza, cuando los reconocimientos son de responsabilidades, obviamente hay un trabajo con las víctimas, pero también con los responsables para que eso posibilite una conversación y facilite ese diálogo amplio y diverso del que hablábamos ahora. En lo de no repetición, por ejemplo, ahora que vamos a hacer Bajo Cauca, pero pues que hay otros escenarios alrededor del tema de la continuidad y la persistencia del conflicto armado en zonas del país y cómo hacer para que esto no se siga repitiendo, pues se busca que participen actores diversos, ¿cierto? Las víctimas en el centro, pero que también lleguen actores sociales, económicos, políticos, culturales, y claro está que algunos llegan de manera más, digamos, más fácil y con ellos hay mayores facilidades en el diálogo, pero pues hemos logrado que otros sectores que han estado más distantes lleguen a algunos escenarios a la conversación. Entonces tratamos pues que la participación se pueda nombrar de manera tranquila las experiencias vividas, las visiones que se tienen sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado, pero también lo que tenemos que hacer para transformarlo, ¿cierto? En clave de no repetición, en clave de transformaciones que nos permitan avanzar un poco en esa transición hacia la paz. Esa es una tarea muy importante que para la Comisión es muy valiosa. Hemos tratado que la participación sea lo más cercana a los enfoques que tenemos, es decir, a la diversidad que tenemos como sociedad, que puedan participar niños, niñas, que puedan participar los pueblos étnicos, que puedan participar las mujeres, ¿cierto? La población LGBTI, tratando entonces de lograr un ejercicio lo más diverso y amplio posible. Insisto, el COVID hoy nos pone unos retos enormes, pues porque la conectividad no es tan simple para muchos sectores de este país, pero pues se sigue haciendo esa apuesta por visibilizar entonces, como les decía, impactos, resistencias, esas resistencias individuales y colectivas de las que ahora nos hablaba Daisy de manera tan importante, esos procesos de transformación positiva que han tenido las instituciones, esas afectaciones y esos impactos, pero también cómo podemos pensarnos en ese horizonte de futuro. Creo que por ahí un poco hemos venido intencionando la acción y la participación y tratando de generar dispositivos que realmente lo permitan y lo faciliten. Una pausa y estaremos ya en la segunda parte de este espacio Hablemos de Verdad a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa en nuestra red 57. Y por supuesto, en instante retornaremos con nuestras invitadas de hoy, Catalina Cruz Betancur, responsable de los procesos de diálogo social de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad, y la profesora Daisy Hurtado Galeano, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y por supuesto con nuestra acompañante en la coordinación académica, la profesora Irene Piedrahita. Una pausa y ya regresamos. El Minuto de la Verdad. La comisionada Patricia Tobón Yagarí explica en qué consiste el diálogo público como eje de trabajo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tiene un importante eje de trabajo de diálogo público que involucra acciones de reconocimiento de los hechos ocurridos a las víctimas, reconocimientos de los responsables de la sociedad. Tenemos un grupo de trabajo y un eje de trabajo alrededor de la convivencia en los territorios afectados por el conflicto armado, un trabajo enmarcado en diálogos institucionales y de prevención del conflicto. Y en este gran, digamos, trabajo de diálogo público que combina estos tres temas, que es reconocimiento, convivencia y contribuciones a la no repetición, la Comisión va a hacer un despliegue en los territorios que tiene también la función de generar procesos que fortalezcan capacidades para los procesos de reconciliación del país. Retornamos en este espacio de la RAD57, en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, y este segmento, el ciclo Hablemos de Verdad,
con el desarrollo de 5 conversaciones, hoy de hecho es la quinta y última, y por supuesto también con el trabajo académico de los y las invitadas que nos han acompañado durante el último mes. Un espacio que se desarrolla gracias a la Comisión de la Verdad, el Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria y la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hoy hablamos de resistencias ante el conflicto armado. Catalina Cruz Betancur, quien es la responsable de los procesos de diálogo social de la Territorial Antioquia, de la Comisión de la Verdad, nos acompaña con Daisy Hurtado Galeano, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, al igual que Irene Piedrahita, nuestra acompañante en la coordinación académica. Ella es analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Siguiente segmento para las profesoras Daisy Hurtado y Catalina Cruz, y es que cada una desde su lugar de trabajo, en este caso el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para la profesora Daisy y para Catalina desde la Comisión de la Verdad, nos pueden hablar de cuáles son los principales retos de hablar de una participación amplia y plural en la construcción de memoria. Comencemos con usted, profesora Daisy. Gracias, Alexander. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Yo creo que yo diría que hay que seguir en ese camino de reconocimiento de esas acciones colectivas de memoria que las organizaciones sociales y sus líderes han realizado. Yo creo que muchos de los dispositivos que la Comisión de la Verdad ha puesto, digamos, en marcha, lo han estado permitiendo, pero pienso que hay que hacer, que hay un reto, digamos, por seguir reconociendo esas acciones colectivas de memoria. Es decir, a esos gestores y a esas gestoras de memorias comunitarias que han sido, digamos, que han mantenido una denuncia de esas violencias, pero que también han hecho una defensa férrea de los derechos humanos. Ahí creo que ese es un reto. Son organizaciones que se han dado, digamos, a la tarea de archivar y documentar lo vivido, que han intentado ordenar lo que les pasó y con ello también, digamos, lograr una mejor comprensión de las violencias, de las vulneraciones a sus derechos. Con ello también han emprendido esas acciones de exigibilidad, de reclamo y de resistencias. Entonces ahí creo que ese es digamos, un reto muy importante, digamos, para poder que esa participación sea amplia y plural. Y creo que lo vienen haciendo, por supuesto, pero sin duda ahí hay un esfuerzo importante por hacer. Porque también, pues como lo decía ahora, es también con ellas y a través de ellas que se podrá, digamos, construir ese relato de país o de sociedad que queremos ser, ¿cierto? Con la idea de que, bueno, la paz no es una cosa abstracta, sino que se tiene que construir en la interacción cotidiana, ¿cierto? En las interacciones cotidianas, en esos relacionamientos que tenemos en los distintos lugares en donde los ciudadanos participamos interactuando, empezando por la familia, pero también, digamos, en las organizaciones, en las veredas, en los barrios, ¿cierto? Creo que ahí hay ese es un reto que para mí es importante como continuar en ello. Bueno, de todas maneras, pues tal vez lo reitero, lo decía ahora, los procesos de memoria no iniciaron con el Centro Nacional de Memoria Histórica ni con la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Hay unas iniciativas ciudadanas muy poderosas que han sido un antecedente clave, pero lo que yo sí creo que este proceso transicional en el que estamos, pues de búsqueda de la verdad, sí, digamos, tiene un reto en dejar instaladas unas rutas que permitan potenciar ese tejido de quienes han hecho, quienes han sido los gestores de esos archivos y de esas memorias en muchos lugares, en sectores populares, en sectores comunitarios, en muchos lugares. Creo que ahí hay una cosa, creo que a mí me gusta mucho y creo que hay un reto que por fortuna cada vez lo veo más claro, y es esos otros lenguajes a través de los cuales se ha narrado las violencias, la guerra, y se ha reconstruido la memoria, que es a través de ese lenguaje artístico, y que me parece a mí supremamente clave bueno, los programas que ahorita está haciendo la comisión a través de la comisionada Lucía González, donde está poniendo, digamos, también en esa esfera pública
en la discusión pública, también cómo los artistas, cómo los artistas han nombrado y han narrado eso que nos ha pasado. Y bueno, sin duda, Catalina lo decía ahora, ¿cierto? No podemos seguir hablándonos entre los que tenemos alguna sensibilidad con estos temas hace mucho tiempo. Es necesario llegar a esos sectores apáticos con el proceso de paz, con la construcción de verdad. Y me parece que eso que ahorita Catalina decía es fundamental para pensar pues realmente un proceso de reconciliación en una sociedad que parece que cada vez nos escinde y nos divide más, pero que tenemos un reto fundamental de poder conversar, y esos diálogos me parecen supremamente potentes en la medida en que logren efectivamente juntar allí a todos aquellos actores que han sido excluidos de la conversación social y política históricamente, ¿cierto? Como lo decía ahora, quienes han sido excluidos por este modelo de desarrollo, y que puedan conversar también con quienes han tenido, digamos, una voz firme, reconocida, porque hacen parte, digamos, de la hegemonía, del orden hegemónico. Entonces creo que poder tener eso ahí es lo que nos permitirá poder trazar rutas de reconciliación, de convivencia y de no repetición. Profesora Catalina. Sí, Alex, mira, yo creo que hay varios elementos, pues Daisy ya los planteaba, entonces creo que en algunos casos puede ser redundante, pero bueno, en todo caso, yo creo que pues un reto enorme, en particular para la comisión, tiene que ver obviamente con lograr que ciertos sectores del país lleguen y les importe, vean la pertinencia que tiene la verdad como un bien público, ¿cierto? Como lo que la comisión, pues ese lugar que tiene la comisión, que además no es la verdad de la comisión, es una verdad para la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que más personas que han sido apáticas, indiferentes e incluso opositoras, digamos, al proceso de negociación en particular, vean la importancia de la verdad como un bien público y que esto nos sirve como sociedad, ¿cierto? Que se entienda un poco el lugar de la comisión, en donde creo que uno de los mensajes más claros que siempre ha enviado el padre es: esta no es una verdad para vengarse de nadie, esta es una verdad para construir un futuro común. Y creo que eso es muy importante todo el tiempo resaltarlo. Creo que ese es uno de nuestros principales retos. Lo segundo que creo que es muy importante, pues, y que se suma a estos sectores apáticos, tiene que ver con lograr un poco vencer esos escenarios de indiferencia, no tanto frente a la comisión, sino frente al conflicto armado en particular. Creo que necesitamos seguir avanzando en una participación amplia como sociedad que rechace las acciones violentas de parte de cualquier actor, ¿cierto? Que creemos que eso es muy importante como comisión, creemos que eso es un reto, porque creo que un elemento que planteaba ahora Daisy, o por lo menos así lo interpreto yo, que tiene que ver hoy con esa polarización tan fuerte que si yo me pronuncio frente a ciertos temas, entonces estoy en contra o a favor de. Otro reto enorme que tenemos en términos de la participación amplia y plural, sobre todo en particular para la comisión, que tiene una fuerte apuesta por lograr llegar a esos sectores más invisibilizados, que sus memorias, sus narrativas han estado, digamos, en la esfera más privada, más oculta, o por ejemplo con los grupos étnicos en particular, pues hoy tenemos un reto enorme, y eso pues ya lo planteé ahora, en términos, digamos, de las restricciones que el COVID nos implica, ¿cierto? Usted no puede decir que en una comunidad indígena o va a hablar con 5, pues porque su lógica es colectiva, o en ciertos sectores rurales campesinos, la conectividad no es una opción para seguir avanzando, por ejemplo, en los procesos de diálogo social de la comisión. Eso nos pone unos retos enormes hoy, que si bien digamos, esta esfera de la información, la comunicación nos ha posibilitado, pues también nos ha limitado. Hoy en particular, por ejemplo, tenemos un reto en el Bajo Cauca, pues porque la persistencia del conflicto armado implica en muchas zonas silenciarse, entonces participar de los escenarios de la comisión para algunas personas es ponerse en riesgo. Nosotras tenemos que decir que en todos los territorios las personas, incluso en territorios donde se mantiene el conflicto armado, han sido absolutamente generosas y han confiado
en poner su testimonio, en participar de los escenarios, incluso en zonas pues como muy complejas hoy. Sin embargo, pues también sabemos que podría ser distinto si el escenario que tuviéramos, no, pues los actores armados no estuvieran y no hubiera, digamos, una intensificación del conflicto armado latente. Entonces sabemos que ese es uno de los retos que tenemos, pero que pues no hace parte de nuestras posibilidades transformarlo de manera directa. Bueno, otro reto que obviamente tenemos hoy en el panorama tiene que ver la emergencia generada por el COVID-19. Si bien hemos creado algunas condiciones que posibilitan la participación de las personas, es claro que en no todos los territorios hay conectividad. Eso, por ejemplo, para sectores étnicos en particular o campesinos, pero incluso en algunas zonas de la misma Valle de Aburrá, por decirlo así, pues la virtualidad no es una posibilidad, y lo segundo es que no todos ni todas las personas tienen la capacidad de interactuar por medios virtuales, ¿cierto? Incluso teniendo el servicio de Internet. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos enormes, porque pues hoy, por ejemplo, este año que tenemos en proceso el reconocimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, comunidades que son orales, pues en donde la virtualidad no es pues el centro de su forma de relacionarse, pues eso limita obviamente la participación. Entonces ahí tenemos un reto enorme hoy en relación a esa participación de sectores que no tienen acceso y posibilidades reales en la virtualidad. Lo tercero que creo que había nombrado, o cuarto, tiene que ver con generar condiciones importantes, claras para la recepción, apropiación y difusión del informe, ¿cierto? Este informe no tiene sentido si y solo si, digamos, la sociedad lo ve como importante, lo asume, ¿cierto? Ve que esas propuestas de recomendaciones nos sirven como sociedad para transformarnos y pensarnos en un futuro distinto, común, donde los conflictos no se gestionan de manera violenta, ¿cierto? Donde buscamos otras alternativas y nos miramos al espejo y nos hacemos cargo de eso, ¿cierto? Nos hacemos cargo de eso que nos sucedió, en particular en el marco del conflicto armado, pero le buscamos y reconocemos esas salidas. Entonces, conocer el informe, como lo decía ahora Daisy, en diferentes formatos, lenguas, formas, digamos, de narrarlo, que es un reto nuestro que estamos ya, pues, digamos, que tenemos como tarea, pero para que le llegue al mayor número de personas posibles, pero sobre todo que lo reciban, lo acojan y lo apropien para eso. En esa medida creemos que eso también posibilitará ampliar, digámoslo así, un círculo ético para la construcción de paz, ¿cierto? Para seguir avanzando en esa transición hacia la construcción de paz, que logremos ir ampliando esa red que en un inicio fue entre los que creyeron en el acuerdo, en las salidas negociadas, y que se podría ir amplificando, digámoslo así, un poco más, para que esta transición vaya siendo, en un camino largo y complejo, una posibilidad, por lo menos una posibilidad, que lo tengamos en el imaginario de futuro. Decía yo un poco, lo converso a veces con los estudiantes, la guerra es una construcción humana, la paz también, y a veces la vemos como muy utópica, y yo creo que claro, que es cierto y que las condiciones no son las mejores, pero que tenemos la posibilidad también de construirla, que es también una posibilidad que los humanos tenemos para hacer la realidad, y que tenemos con quién, ¿cierto? Esas expresiones de las que hablaba Daisy ahora son las que también nos dan la esperanza para creer que es posible transformarlo, y en territorios donde el conflicto armado fue muy fuerte y hay unos espacios de convivencia que están ahí, pues vemos que hay posibilidades. Entonces creo que tenemos que hacerle campito a ese imaginario, a esa construcción de paz. Gracias, Cata. Creo, me pegaré a algo que dices, y es que la transición es un camino complejo y bien arduo, ¿cierto? Y creo que tiene mucho de arduo precisamente porque apunta a la no repetición. Y por ahí quisiéramos cerrar este programa de hoy preguntándoles a ambas justamente por la no repetición, que sabemos que es uno de los grandes objetivos de estos procesos transicionales. Entonces quisiera saber cómo ven este camino en Colombia, empezando con la profesora Daisy. Bueno, yo creo que estamos en un panorama desolador en estos últimos tiempos que a veces nos hacen difícil pensar en la no repetición. De todas maneras, estamos en una situación en la que estamos obligados a pensar en la no repetición en medio de la repetición.
¿cierto? En medio de que estamos repitiendo desde hace, pues en este tiempo del posacuerdo, pautas, mecanismos, modalidades de violencias de viejos y de nuevos guerreros. Entonces eso es como paradójico, ¿cierto? Como, y ese es un reto, pues yo no tengo la respuesta, ese es un reto, ¿cierto? Cómo hablar cómo imaginar esa no repetición en medio de un posconflicto violento, es un asunto, digamos, paradójico. Yo diría que, por supuesto, ¿cierto? Necesitamos, o sea, se requieren acciones decididas por parte del Estado para garantizar la vida y la seguridad de todos, ¿cierto? De las comunidades, de los líderes sociales, para que no sigan siendo asesinados, de los excombatientes. También yo creo que es necesario pues que ese Estado logre controlar lo que hace poco Ariel Ávila ha estado nombrando como esa crisis de seguridad que hay en varias zonas del país, que parecen haberse salido de control, ¿cierto? Que parece que se hubieran desbordado toda esa dinámica del conflicto y de las violencias. Entonces, creo que ese es o sea, no puedo dejar de nombrar eso, que es un asunto, por supuesto, estructural, pero que el acuerdo mismo lo dice y que estamos en mora de que ese punto del acuerdo se haga realidad, ¿cierto? Que empiece a implementarse ese punto, pues, de garantías para la seguridad. Yo creo que para la no repetición también vuelvo a cambios estructurales, sociales estructurales que también urgen en este país, ¿cierto? Lo he nombrado desde el inicio. Nosotros, o sea, este país tenemos que entender que ese mandato que tenemos desde la Constitución del 91, que fue el resultado también de otro proceso transicional, de otro acuerdo de paz en el que construimos una idea de Estado social de derecho, ¿cierto? Que no ha podido realizarse, al que no han podido acceder muchas comunidades, ¿cierto? Muchos sectores sociales y poblacionales, sea posible y que nos convenzamos, o sea, que esta sociedad se convenza y el orden hegemónico se convenza que ese Estado social de derecho pues no es ninguna transgresión del orden, es apenas lógico para pensar en un Estado democrático, ¿cierto? En la construcción de un Estado democrático. Son las bases fundamentales de la democracia. No puede haber ninguna democracia cuando ese Estado social, cuando la justicia social, digamos, no se ha resuelto, cuando esa justicia social no logra llegar a tantísimos sectores. Y bueno, hoy con esta emergencia del COVID, con la pandemia, pues sí que se ha puesto en evidencia que en este país son muchos los excluidos, ¿cierto? Han sido muchos los excluidos de esa posibilidad de hacer uso efectivo de los derechos como ciudadanos. Hay muchas comunidades y poblaciones, lo reitero, que han estado excluidas de los derechos, ¿cierto? De los derechos sociales, económicos, culturales, incluso también de los derechos políticos, y desafortunadamente tampoco logramos desatrancar eso que el acuerdo puso, que fueron las curules especiales para la paz, que era la posibilidad también de que esos sectores, poblaciones, territorios que han sido tradicionalmente excluidos, pues pudieran tener también una representación política. Creo que ese sigue siendo un reto incluso para la no repetición, ¿cierto? Para no repetir esas formas de exclusión política en la que hemos estado imbuidos durante tanto tiempo. Bueno, y por supuesto, esa no repetición tiene que ver también con resolver un problema fundamental en este país, que es el problema de la concentración de la tierra, y que la no repetición entonces tiene que ver con esa generación de condiciones verdaderas, de posibilidad para el desarrollo y la paz territorial, ¿cierto? Yo creo que esa es una cosa fundamental. Creo que esa no repetición, ¿cierto? Si nos podemos imaginar en un futuro de no repetición, en un presente y un futuro de no repetición, creo que nos impone también
la necesidad de potenciar muchos dispositivos que el mismo acuerdo, bueno, que han existido desde antes, pero que el acuerdo de paz los repotenció, como son los consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia. Creo que ahí hay un mecanismo, un dispositivo creado. O sea, teníamos consejos municipales de paz desde antes del acuerdo de paz, pero que hoy el acuerdo los repotenció, los resignificó en relación con la reconciliación y la convivencia. Entonces creo que ahí ese es un dispositivo por el cual mucho de esto que la Comisión de la Verdad está construyendo y va a terminar de construir con su informe, será un legado para esos dispositivos como los consejos municipales. Yo creo que, bueno, que finalmente también hay muchos dispositivos que están en las instituciones educativas, ¿cierto? Que tienen que ver con la paz, la convivencia, la reconciliación, y que por ahí también pasará la posibilidad de que las nuevas generaciones piensen en que esto que vivieron sus padres o las generaciones anteriores no puede, o sea, que fue verdad, porque a veces esas generaciones jóvenes, a veces algunos, no todos por supuesto, no alcanzan a dimensionar o a creer que eso pasó, ¿cierto? A veces cuesta creer que ese horror pasó, pero tenemos que ser capaces de decir, esto pasó, pero no tiene que volver a pasar, y con las generaciones, con esas nuevas generaciones y nosotros que somos las generaciones más viejas, por supuesto, hacer un trabajo conjunto que nos permita ver con esas pues construir con esas nuevas generaciones cuáles son esas condiciones para no repetirla en lo que yo insisto, en las interacciones cotidianas, porque claro, tenemos en la cabeza todas esas violencias, o sea, esas grandes violencias del conflicto armado, pero tenemos que ser conscientes que mucho de eso ha permeado nuestras formas de pensar, nuestros marcos interpretativos, nuestras formas de comportamiento, en fin, nuestra cultura política, ¿cierto? Tenemos unos nichos autoritarios muy fuertes en este país que tenemos que empezar a erradicar, ¿cierto? Hay unos enclaves autoritarios que, bueno, los estudios sobre los acuerdos de paz han dicho que es normal que resurjan, que es normal que se potencien en estos primeros momentos de la implementación de los acuerdos, pero que necesitamos saber por qué y cómo se han anclado dónde es que están anclados esos enclaves autoritarios en esas relaciones cotidianas. Y yo creo que ahí la escuela, y no es para ponerle más tareas a los maestros, que ya bastantes que tienen, pero cómo hacer un trabajo decidido entre muchos actores, la universidad, los actores, las ONGs, muchos de los actores también institucionales, que podamos acompañar esos procesos en las escuelas. Creo que hay dispositivos muy importantes y de hecho hay maestros que uno encuentra que han hecho, instituciones educativas que han hecho cosas increíbles, importantísimas en eso de posicionar que no podemos repetir lo que ya le ha pasado a los padres, a los abuelos de las nuevas generaciones. Y yo pues creo que ahí, o sea, vuelvo al profesor Castillejo, ¿cierto? Cómo narrar, el que él nos dice, bueno, cómo narrar ese dolor de tantos seres humanos a partir de una escucha atenta, esa escucha a pequeña escala. Y que ¿cierto? Esa escucha a pequeña escala es lo que nos va a permitir no sucumbir a la normalización de lo terrorífico, que es lo peor que nos puede pasar, a la indolencia o a la indiferencia que ahorita Catalina también estaba nombrando, ¿cierto? Hay sectores indolentes con esto que ha pasado, hay indiferentes, hay opositores, pero necesitamos ver entre todos y como sociedad eso tan terrorífico que nos pasó, porque es que ha sido terrorífico. Y necesitamos ser conscientes de eso también para poder no repetirlo. Y para ello necesitamos, Catalina también lo decía, ¿cierto? Es poder ver que a pesar de eso hay potencia en los sujetos, hay potencia en las organizaciones y de hecho han encontrado formas de seguir, de sobrevivir, de resistir y de rearmar una vida individual, familiar, pero también una vida colectiva. Yo recuerdo que en el 2016, todavía creo que no se había firmado el acuerdo, escuchaba a un
académico, experto en temas de paz, y él decía que la construcción de paz es un proceso de larguísima duración y que incluso se correlaciona mucho con la duración del conflicto armado vivido. Entonces, pues si uno dice que estamos hablando de un periodo de más de 50 años de conflicto armado, pues en teoría nuestra construcción de paz va a demorar más o menos lo mismo, ¿cierto? Y eso es, para nosotros creo que es un periodo absolutamente largo. Entonces, creo que lo primero es que es un proceso de transición de larguísima duración y que nos implica múltiples retos porque al ser un conflicto armado tan arraigado, con tantas aristas, pues hay muchas cosas por reconocer, por comprender y muchas por desaprender. Y creo que una de las cosas que hemos evidenciado, por ejemplo, y que nos lo ha enseñado el movimiento feminista de manera muy fuerte, es cómo las transformaciones socioculturales son las que más nos cuestan. Y uno de los elementos que ya también lo planteó Daisy es, efectivamente, llevamos muchos años validando la violencia como una forma de dirimir los conflictos políticos, sociales que tenemos. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales para la transición será comprender eso. Y yo sí creo que en medio pues de todo ese panorama complejo que tenemos hoy, que tiene que ver efectivamente con que no fue una paz completa, con que el proceso con el ELN nunca se consolidó y no avanzó, que era una de las apuestas, que el primer elemento que planteaba el punto 5 del acuerdo era cumplir lo pactado para que la no repetición sea posible. Pues hoy sabemos que el acuerdo tiene muchas dificultades en términos de la implementación y de lo que eso significa, que la noción de paz territorial, que era tan potente, hoy está un poco, digamos, pues que no es tan clara en el hacer territorial, que los territorios no estaban preparados para comprender lo que significaba la construcción de paz. Entonces, obviamente hay muchos elementos en términos transicionales para la no repetición, pues que no nos facilitaron. Hemos dicho, hay muchos elementos en términos de lo que pasa en el país que no facilitan la transición y tenemos, digamos, enfoques distintos para comprender el horizonte común. Y creo que pues obviamente eso hace que el camino sea un poco más, más empedrado, ¿cierto? En lo que decía ahora Daisy, pues que se mantienen otros conflictos armados activos, que aunque no tienen la misma intensidad, hacen compleja la transición y le ponen retos a cada una de las entidades del sistema, pero incluso a la institucionalidad, digamos, que se ha permanecido, que hay muchas preguntas que además el COVID evidenció y que puso en la agenda de asuntos que hace días no se tocaban en términos de derechos sociales, económicos y culturales, que es importante nombrarlo. Sin embargo, yo creo que también y precisamente acudiendo como a esos momentos de esperanza que generó el proceso de negociación, esa movilización ciudadana, esa posibilidad de creer en la esperanza, los jóvenes que se empezaron a movilizar, que antes como que no se habían conectado, digo los jóvenes sobre todo en las ciudades y en los centros urbanos, incluso sector de la institucionalidad que hoy se ha venido sumando en diferentes territorios. Y como decía ahora Daisy, pues así como la memoria está antes de las instituciones, la resistencia a la construcción de convivencia y paz en los territorios también. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene un poco, lo que no nos deja tirar la toalla en algunos momentos, y es saber que ese proceso de transición posterior a la comisión, en medio de las dificultades y de las, digamos, de las conflictividades armadas que tenemos, se va a mantener, que hay sectores que se siguen sumando, que siguen reconociendo y digamos, evidenciando lo que nos ha pasado, que vienen buscando formas, digamos, más en clave de micropolítica y transformando sus territorios, y yo creo que eso va a ser sostenible, digamos, el proceso en alguna medida. Y yo creo que ahí hay que mantener un poco, digamos así, la esperanza de esos que han estado antes, durante y que seguramente estarán después. A la comisión y a las otras entidades que hacemos parte pues de lo transicional. Y creo que además, a medida que cada una de esas instancias, pues nosotros seremos la primera, a medida que la JEP vaya haciendo, digamos, su trabajo y vaya avanzando en visibilizar la acción desde el nivel que ya tiene, que la unidad de búsqueda haga la tarea, que se vaya reconociendo, digamos,
todos los impactos, pero también todas las resistencias. Creo que cada día se va abriendo un espectro de posibilidades que posibilitará eso, hacerla sostenible. Pero creo que eso nos invita obviamente a eso que nos decía Rafael Grasa, y es, pues esto es un proceso transicional de larga duración que requiere, pues eso, como reconocer que requiere tiempos que no son cortos, que implica transformaciones hondas en la institucionalidad, en las dinámicas organizativas comunitarias y obviamente en los sujetos mismos. También uno de los llamados que nos hacían todo el tiempo es, recuerden que cuando se cesa un conflicto armado y los actores armados se desarman, emergen otros conflictos sociales, ¿cierto? Emergen otras tensiones que creo que empezamos a ver en los territorios donde salían las FARC y la posibilidad de expresar cosas que antes no se podía nombrar. Entonces, es eso, creo que es un momento muy complejo, efectivamente hay una situación muy complicada en términos de esos conflictos violentos armados, sin embargo, creo que ese tejido social de base en los territorios, de la institucionalidad, ejercen una suerte de mediación que posibilita que el tejido no se rompa y que vayan apostándole a esa transición hacia la construcción de paz, que cada día podrá irse consolidando un poco más y que creo que ahí se deben encaminar muchos de los esfuerzos, ¿cierto? En este caso de la institucionalidad, en el marco del acuerdo de paz, ¿cierto? Del sistema integral, pero de muchos otros actores que acompañan el proceso y que incluso serán los que lideren ese proceso de larga duración. Ellos ahí han estado y, insisto, creo que seguirán estando y estarán, y ahí hay un ambiente que es distinto y que creo que incluso la pandemia, con todas las dificultades que ha evidenciado, ha puesto eso en el panorama, y es la necesidad de juntarnos para hacer muchas cosas, y entre ellas para hacerle el camino a la construcción de paz. Nuestras invitadas esta tarde a través de la R57 en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y ese segmento Hablemos de Verdad. Hablamos de Catalina María Cruz y Daisy Patricia Hurtado, quienes han sido nuestros acompañantes hoy. Por supuesto, antes de terminar, nosotros siempre con la profesora Irene Piedrahita presentamos un resumen de los temas centrales que cada programa nos deja, y es en particular hacer el quinto y último de este ciclo que hemos tenido durante este último mes, también para destacar lo que nos ha dejado. Profesora Irene, cuando hablamos de resistencias, de diálogo social, ¿qué encontramos en esa conversación hoy con las profesoras Catalina y Daisy Patricia? Alex, claro, bueno, este es el último programa, como tú lo dices, y creo que cierra con uno de los puntos fundamentales del mandato de la Comisión de la Verdad y de lo que tenemos que hacer en el marco del esclarecimiento, pero también en el marco de posicionar las actividades de diálogo social, y tiene que ver justamente con las resistencias, que son un centro nodal del mandato de la comisión, como les digo, pero también de lo que ha sucedido en Antioquia y en el país, tal cual nuestras invitadas del día de hoy nos lo muestran. Creo que la profe Daisy iniciaba esta conversación diciendo algo que es muy importante, y es que la gente, y a esa gente le pondría caras y nombres propios porque allí estamos nosotros también incluidos, no nos resignamos a vivir en guerra, y eso ha sido fundamental en la historia de este país. Creo que a la par de que hemos tenido una serie de patrones de victimización, de modalidades de violencia en los territorios, también hemos tenido una serie de ejercicios de resistencia supremamente importantes que muestran justamente cómo no nos resignamos a vivir en guerra y a vivir en este estado de conflicto armado. Incluso hoy creo yo que estamos en un escenario que algunas veces es muy desesperanzador. Seguimos manteniendo la resistencia y seguimos manteniendo la bandera de que hay otras formas posibles para vivir bien y para vivir juntos, y creo que eso es fundamental. Tanto Catalina como la profe Daisy nos mostraban la importancia de la participación, y sobre todo Cata hacía énfasis en algo que es muy importante, y es el derecho que tenemos como sociedad, que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a saber la verdad, ¿cierto? Y creo que esto le da un sentido distinto a los procesos de diálogo social, a los procesos de construcción de memoria y de iniciativas de construcción de paz que tenemos a lo largo y ancho del país. Y creo que allí hay una cosa que es muy importante, que permite justamente articular todas esas iniciativas y procesos que tenemos desde hace muchas décadas, desde hace muchos años,
con lo que hoy viene haciendo la Comisión de la Verdad y en general el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Creo que hoy tenemos una ventana de oportunidad política, que es el proceso de paz, con, digamos, las dificultades que ha tenido en su implementación, pero tal cual lo mencionaban Daisy y Catalina, tenemos esa ventana de oportunidad política se da precisamente porque tenemos unas nuevas generaciones que también están buscando la persistencia del acuerdo y de cumplir lo pactado, ¿cierto? Y en ese sentido creo que tenemos una posibilidad para hacerlo, con retos, con dificultades, con muchas presiones encima, tal cual ellas lo nombraban, pero con el camino de la no repetición abierto para que podamos seguir acompañándonos y para que podamos seguir manteniendo esa resistencia y esa resignación a no vivir en guerra. Creo que cerraría pues un poco con esto y con una frase del padre Javier Giraldo, que creo que es fundamental en estos ejercicios, y es que tenemos que reconfigurar la esperanza en tiempos de desesperanza. Y si bien digamos que el día a día en este país ha estado muy adverso, nos ha mostrado pues que ese camino de la no repetición es difícil, creo que la transición es eso, es pasar por esas dificultades tal cual nos lo decía Cata ahorita, pero es el reto que tenemos y es la posibilidad que tenemos para pensarnos que hay un futuro distinto. Y bueno, creo que este sistema integral, esta Comisión de la Verdad, pero todas las iniciativas, procesos, entidades que acompañan dicho sistema buscan justamente eso. Entonces, creo que ese es un muy buen cierre para estos programas que justamente buscan que nos acerquemos a la Comisión de la Verdad, que nos acerquemos a la idea de la verdad como un bien público y que entre todos y todas podamos pensarnos la no repetición. Resistencias ante el conflicto armado, el tema central de este quinto segmento en la R57. Catalina Cruz Betancourt, quien es la responsable de los procesos de diálogo social de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad, ha sido una de nuestras invitadas hoy. Catalina, muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con usted en próxima oportunidad. Muchas gracias por invitarnos y claro que estaremos siempre dispuestas para compartir con ustedes. Que tengan buena tarde todos, todas. Muchas gracias. La profesora Daisy Hurtado Galeano, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestra restante invitada de hoy. Profe, que esté muy bien. Siempre es un placer contar con usted en la emisora. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Irene, por este espacio. Catalina, un placer de haber estado compartiendo esta conversación contigo. Y bueno, a todos los que oyen todas las personas que oyen la emisora de la universidad, un gran saludo, un abrazo y esperemos que esta paz que hoy parece una utopía sea la realidad del mañana. Yo sigo confiando en eso y desde el lugar en el que estamos, en el instituto, en la universidad, pues esa sigue siendo nuestro trabajo día a día y ahí estaremos. Muchas gracias. A usted por acompañarnos, profe. Durante cada uno de los segmentos que hemos tenido en la R57 nos ha acompañado la profesora Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad, justamente para orientar académicamente lo que ha significado esa experiencia. Profe Irene, usted muchas gracias por acompañarnos en la R57. En ese segmento hablemos de verdad y, por supuesto, estaremos al tanto de próximas oportunidades para conversar con usted. Gracias a vos, Alex, a la emisora cultural por abrirnos este espacio, al Instituto de Estudios Políticos y Hacemos Memoria también por creer en esta propuesta. Y bueno, tendremos otras oportunidades para seguir conversando sobre esa verdad como un bien público. En efecto, esta es una iniciativa, como dijo la profesora Irene, que surgió desde la Comisión de la Verdad, el portal Hacemos Memoria, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y también la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Como dijimos, durante 5 programas que tuvimos a través de este espacio en la emisora y que por supuesto queda dispuesto a través del Instituto de Estudios Políticos y también de la propia Comisión de la Verdad. Básicamente ese espacio permitió reflexionar sobre la verdad en la transición del país, la misión de la Comisión de la Verdad, sus metodologías, alcances y preguntas, pero también sobre el papel de las universidades en los procesos de construcción de verdad como un bien público. Resistencias ante el conflicto armado fue nuestro quinto y último segmento y por supuesto a ustedes amigos y amigas oyentes los y las invitamos para que nos continúen acompañando, no solamente en este espacio sino también en los demás que mes a mes estamos programando con cada una de las facultades, escuelas e institutos de la Universidad de Antioquia y también con instituciones y proyectos como la Comisión de la Verdad y el portal Hacemos Memoria que se han unido con nosotros en esta iniciativa. Una pausa y ya regresamos con más contenidos de nuestra agenda informativa, periodística y de análisis de hoy.